Bueno, pues ahí se han quedado las vacas. Madre mía. Madre mía. Sexto día. 7 de la mañana. Quedan 2 minutos para las 7 de la mañana. Y he dormido en el refugio de Talaixia. Éramos 2 personas. Y yo pues voy ahora a dirección Beguet, donde espero llegar en unas 3 horas o así y desayunar. Y luego continuar hasta Setcases y quedarme allí. La ruta de hoy, pues entre Beguet y Setcases, desde donde estoy ahora, pues son unos 30 y poco kilómetros. Y allá vamos. Entrando en Beguet. Voy a comer algo porque estoy desde esta mañana con un café aguado y 3 galletas. No es que no haya querido comer más, es que tampoco tengo mucha más comida. Voy a ver si hay un bar o algo y le voy a decir que me ponga el bocadillo más grande que tenga. Saliendo de Beguet. Súper chulo el pueblo. Próxima parada en Molló, que está a unos 10 kilómetros. Me tienen la vaca que vienen detrás acojonado. Llevan un rato. Ahí vienen más vacas, joder. Déjame tranquilo, hombre. Madre mía, con las vacas. Las vacas persiguiéndome. Y la valla allí. Ahí vienen. Llevan un rato persiguiéndome, macho. ¡Hala! Ahí os quedáis. ¡Hala! Os habéis quedado con la gana. Madre mía. Sí, sí, venid. Sí, sí. Otro día si acaso. Madre mía. Las vacas de ahí atrás no se va a escuchar con el aire. Bueno, pues ahí se han quedado las vacas. Madre mía.
Madre mía. A ver, me he parado un momento a descansar los hombros y a soltar la mochila. Y de repente, pues cuando me he querido dar cuenta, he levantado y me habían rodeado. He hecho así con los bastones, se han abierto un poco y nada, he seguido. Y digo, bueno, pues seguro que ya se quedan ahí pastando y ya está pasando de mí. Pero nada, continúo andando y cuando me quiero dar cuenta, pues venían todas detrás, pero así al trote. No sé si es por el olor que llevo, que no me extrañaría. Pero el caso es que venían. Y otras que estaban también en el lateral, ahí pastando, pues también se estaban uniendo a las fiestas. He empezado ahí cada vez más rápido. Y nada, que venían. Hasta que ya empezó a correr. He visto el cable este que pone para que el ganado no se escape. Y vamos, salvado por la campana, porque me he tenido que tirar por debajo. Vamos, no me iba a poner con el gancho y tal. La mochila pesa, pero no sabía yo que me podía poner a 4.30 con ella en un momento dado. En fin. Seguimos. Bueno, ahora vienen los caballos a darme la bienvenida. ¿Qué pasa? Venga, vamos. Estoy ya a 1900 y algo de altura. Acabo de pasar antes del punto más alto de la ruta. Y me quedan unos 3 kilómetros para acercarse. Aunque está nublado, todavía queda una hora y algo de luz. Y se nota ya el frío, ¿eh? Se nota ya el aire fresco a esta altura. Una pasada el paisaje, ¿eh? Y ahí está Setcases. Fin de la etapa de hoy.